Como soy un antiguo alumno de las escuelas pías, voy a celebrar la memoria de mi patrono. Y nunca lo olvidaré, allí hice todo el bachiller. Nació en Aragón, en Peralta de la Sal, el año 1557. ¿Y qué hizo? Pues era un doctor en teología, pero promovió escuelas populares para la formación de los niños y adolescentes más necesitados, los más pobres. Y fundó en Roma la orden de los clérigos regulares de las escuelas pías. Mucho tuvo que sufrir por envidias y recelos. Tenéis en el Museo del Prado una de las pinturas de Goya, que es la última comunión de San José de Calasanz. Lo expulsaron de su orden y murió en Roma el año 1648. Pues a él nos encomendamos, para que nos acordemos de dónde está el rostro del Señor, en los más necesitados. Él lo descubrió en los niños más pobres. Nosotros lo descubrimos en la calle cuando salimos, en la familia nuestra, en el lugar de trabajo, en donde estemos y nos crucemos en el metro, en cualquier lugar. Andemos despabilados para poder encontrarnos con Jesús, para encontrar el santo rostro de Dios. A San José de Calasanz se lo encomendamos. Le damos gracias por tanta labor como están haciendo en todo el mundo. Yo hoy tengo, que me corresponde, un especial interés de rezar por toda esa congregación, por esa orden que me hizo aprender las asignaturas del bachiller. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues cuando os anuncié nuestro Evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro bien. Vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos, cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Cantad al Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Aleluya. 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 Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la gehenna, el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él, y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él, y por quien habita en él. Quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él». Palabra del Señor. Señor Jesús. El Evangelio de Leantur nostra. Comienza la carta de San Pablo a los tesalonicenses, donde nos recuerda dónde hemos de apoyar nuestra vida cristiana, cuáles son pues los apoyos fundamentales. De manera que desde que os habéis convertido y habéis abandonado a los ídolos, les dice, para servir al Dios verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, pues les dice, es necesario que os apoyéis en esas tres patas que tiene la banqueta de nuestra vida, que son las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Es la fuerza del Espíritu Santo que hemos recibido para que lleguemos hasta el final, hasta el cielo. Era lo que les pedía San Pablo a los tesalonicenses, que abandonaran los ídolos y que aguardaran la vuelta de su Hijo, que ya ha resucitado. Pues nosotros estamos igual, Tenemos que esperar el encuentro con el Señor. Y fijaros que Jesús empieza ese largo discurso de los ayes, donde les habla de lo más importante, por eso le ponían nervioso, lo que contemplaba en aquellos doctores de la ley, que era, pues que eran ciegos, eran guías de ciegos. Y eso se manifiesta por una desviación que es la hipocresía. La hipocresía no es el lenguaje de Jesús. Con eso ya me basta para saber que no debe ser el de los cristianos. Y el Santo Padre Francisco hablaba de que es muy importante, porque quiere decir que hay una falta de coherencia entre lo que quieres y lo que dices. Y dices, pero no haces, engañas. El hipócrita, decía él, es capaz de matar a una comunidad. En una de las misas matutinas de la capilla de Santa Marta hablaba así, y allí reafirmó que, siguiendo el ejemplo de Jesús, el lenguaje de los cristianos debe ser verdadero, o sea, de corazón. De corazón. Puede ser que no llegue, puede ser que no lo alcance, puede ser que no llegue a transmitir ese testimonio, pero mi corazón está ahí. Entonces puso en guardia ante dos tentaciones en aquel día, que son la hipocresía y la adulación.
Hipócritas. Vamos a ver un poquito esa palabra, a poner atención y reflexionar sobre esa que Jesús utiliza tantas veces para calificar a los doctores de la ley, a los fariseos, también a los levitas, en alguna de las ocasiones. Son hipócritas porque hacen ver una cosa, pero ellos no se la aplican y actúan de otra manera. Como lo indica la misma etimología de la palabra, hipo es aumentar, es algo más grande, está inflando una realidad, la exagera. Y krita en griego hace referencia a el papel que hace una persona en el teatro, que engaña, toma el papel de otra persona y representa una realidad que él no la vive. Luego eres un gran mentiroso, aparentador, encantador de serpientes. Eso es lo que nos pasa cuando nos ponemos hipócritas. Y por eso Jesús les decía, lo que os digan los doctores, escucharlo, pero lo que veáis que hacen, no los imitéis. Dicen, pero no hacen. Exigen mucho a todos, pero ellos no se lo aplican a sí mismos. Esto está dentro de las instituciones de la Iglesia, está dentro de las familias, está dentro de nuestras propias vidas. Tenemos que mirar, porque es una enfermedad. Son falsos y aparentan ser cumplidores, pero no viven la voluntad de Dios de corazón. Un cristiano no puede ser un hipócrita, decía el Papa, y un hipócrita no es cristiano. ¿Esto es tan claro? Este es el adjetivo que Jesús más usa con esa gente hipócrita. Veamos cómo proceden estos. El hipócrita siempre es un adulador, en tono mayor o en tono menor, pero es un adulador. Los fariseos hacían esto. Hipócritas tratan de adular a Jesús, comienzan siempre con la adulación, qué grande eres, qué sincero, qué bien predicas, cómo nos llegas, cómo nos animas y cómo os dices la verdad, porque tú estás hablando siempre de la verdad. Pues la adulación también es no decir una verdad, es exagerar, como veis, es hacer que aumente la vanidad. Y Jesús, sin embargo, nos hace ver la realidad. La realidad es lo contrario de la hipocresía o de la ideología, que es otra manera de engañar. La adulación comienza con la mala intención, decía el Papa. Es el caso propio de los doctores de la ley, de quienes se lee en el pasaje del Evangelio, que ponen a prueba a Jesús a partir de la adulación y planteando después una pregunta para hacerle caer en el error. Acordaros aquella pregunta, ¿no? ¿Es justo pagar al César? ¿Sí o no? Y el hipócrita tiene esa doble cara. Pero Jesús, conociendo la hipocresía, dice claramente, ¿por qué quieren ponerme a prueba? Tráiganme un denario, quiero verlo. Jesús responde siempre a los hipócritas y a los ideólogos con la realidad. La realidad es otra cosa, es la verdad. Estás hablando para aparentar. La realidad es así. Todo lo demás es o hipocresía o ideología. Y Jesús hace ver cómo es la realidad y responde con la sabiduría del Señor, claro. Dad al César lo que es del César. Estaba la imagen del César, ¿no? La realidad era que el denario tenía la imagen del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, además hay que pensar que en el lenguaje de la hipocresía, que es el lenguaje del engaño, es el mismo lenguaje de la serpiente a Eva. Es lo mismo. Comienza con la adulación para después destruir a las personas. Incluso arranca la personalidad y el alma de una persona, porque tiene que aparentar, si no, no puede vivir. Mata a las comunidades. Cuando hay hipócritas en una comunidad, hay un gran peligro allí. Hay un peligro muy malo. Y es que dicen, incluso tratan, o sea, aparentan testimonialmente, como lo que dicen los griegos, la palabra hipócrita, los actores de teatro, hace teatro. No olvidemos que el Señor Jesús nos ha dicho que vuestro hablar sea sí, sí, y no, no. Lo superfluo procede del maligno. Bueno, pues vamos a pedirlo hoy de manera especial a nuestra Madre, porque lo vamos a ir a partir de ahora decir al Señor en manifestaciones particulares de los doctores de la ley y de actitudes que tenemos que mejorar. ¿Tenemos siempre algo de hipocresía? Sí, porque tenemos vanidad y orgullo y porque tenemos dentro una inclinación a no aceptar las verdades.
para ser cristianos y coherentes y creíbles, que eso es lo que el Señor nos pide, procuremos, decía el Papa, practicar lo que predicamos, sin tener un doble corazón. Y no nos preocupemos solo por mostrarnos impecables por fuera, sino cuidemos nuestra vida interior con sinceridad de corazón. A la Virgen se lo encomendamos. Que así sea.